¿Qué onda, raza? Son las 3 de la mañana. Estás despierto mirando el techo de tu casa y te haces una pregunta que a todos nos aterra. ¿Estoy atrasado en la vida? Abres Instagram porque eres masoquista. Tu compa de la prepa que comía pegamento está comprando su segunda casa. Tu prima presume vacaciones en Europa. ¿Y tú estás contando los días para la quincena? Hoy voy a darte los números exactos de cuánto dinero tiene la gente a los 20, 30, 40, 50 y 60 años. No lo que te dicen tus amigos mentirosos, sino la realidad fría. Te advierto, algunos números te van a dar risa de lo bajos que son. Otros te van a dar un infarto. Si tienes valor de saber la verdad, quédate. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas sin bobadas. Y si te late este contenido sin filtro, dale like y suscríbete. Hoy vamos a ver si pasas la prueba y estás del otro lado. Antes de empezar, hay dos números clave. El promedio, lo que la gente realmente tiene, y la referencia, lo que los expertos dicen que deberías de tener si no quieres comer comida de gato cuando te jubiles. Vas a sentirte bien con el promedio. La referencia te va a asustar y ese es el punto. Vamos con las décadas. La referencia. Para los 20 años deberías tener el equivalente a un año de tu salario. Si ganas 200,000 al año, 200,000 guardados. La realidad. El promedio tiene unos 150,000 pesos contando todo. ¿Por qué tan bajo? Porque sales de la escuela, te dan tu primer sueldo y lo primero que haces es comprarte un coche, irte de parrandas y endeudarte. Pero escucha, un peso ahorrado a los 25 vale 10 veces más que uno a los 55 por el interés compuesto. Si estás en tus 20 con cero ahorrado, no estás viviendo la vida, estás comiéndote tu futuro. La referencia. Para los 30, 3 veces tu salario. Ganas 600,000 al año igual a 1,8 millones guardados. La realidad. Promedio de 700,000 pesos. Y eso contando la casa que no puedes gastar. Los 30 son el medio desordenado. Te casas, llegan los hijos, compras casa, tus papás necesitan ayuda. Si a los 35 vives cheque a cheque, ya no es porque eres joven, es problema de estilo de vida, compa. La referencia. Para los 40, 6 veces tu salario. Ganas 1,2 millones al año. Eso es igual a 7 millones guardados. La realidad. Promedio de 3 millones. Aquí se define todo. Estás en tu pico de ingresos, pero también de gastos. Casa más grande, coche más caro, universidad de los hijos. Si a los 45 no tienes un plan serio, la palabra jubilación es fantasía. Si tienes deudas de consumo en tus 40, estás en emergencia roja. Deja de jugar a ser rico y empieza a hacerlo. Los 50. Referencia. 8 veces tu salario. Realidad. 4 millones promedio. Mucha gente aquí se da cuenta que no podrá retirarse a los 65, pero hay esperanza. Si tus hijos ya se fueron, tienes 10 años para el último sprint. Los 60. Referencia. 10 veces. Tu salario para los 67. Realidad brutal. 1,7 millones promedio. Aplica la regla del 4%. Puedes sacar 68,000 pesos al año. Esos son 6,000 pesos al mes, compa. Por eso ves gente mayor empacando bolsas en el súper. No es por amor al arte. Sus ahorros solo compran pobreza. Si te comparas con el promedio, estás cometiendo un error fatal. El promedio está quebrado. El promedio vive estresado. El promedio trabaja hasta morirse. Si tienes un poco más que tu vecino, no eres rico. Eres el tuerto en tierra de ciegos. No te compares con el promedio. Compárate con la meta. Esa es la ruta hacia la libertad. Beto, estoy muy atrás. Ya valí. No. Lo más difícil son los primeros 2 millones de pesos. Es tortura. Tardas años. Pero una vez que cruzas esa línea, tu dinero trabaja más duro que tú. El segundo millón llega más rápido que el primero. No importa si tienes 25 o 55. El mejor momento para empezar fue hace 20 años. El segundo mejor es hoy. Beto, no tengo dinero, pero mi casa vale 5 millones.
Eso se llama ser pobre de casa. No puedes pagar el súper con una ventana. Necesitas liquidez. Inversiones que generen dinero, no solo una casa que cobra mantenimiento. No confundas casa cara con estar bien financieramente. Pero ya sé lo que estás pensando. Ay, Beto, pero es que no gano suficiente para ahorrar. El problema 99% de las veces no es el ingreso compa, es la estructura, es la prioridad, es decidir dónde va cada peso antes de que se esfume. Y te estarás preguntando entonces, ¿cuál es el plan de rescate? Sigue estos 3 pasos. Paso 1, fondo de guerra, 3 a 6 meses de gastos, es tu chaleco antibalas. No inviertas nada hasta tenerlo. Paso 2, mata la deuda tóxica. Tarjetas y préstamos personales son cáncer. Págalos con rabia. Paso 3, automatiza. Tu fuerza de voluntad no funciona. Transferencia automática a tu fondo de ahorro el día de pago. Si no lo ves, no lo gastas. Los números no mienten, pero tampoco deciden tu destino. Son un espejo. Te muestran dónde estás. Tú decides dónde vas a estar. No importa tu edad. Decide hoy. Dejar de ser parte de la estadística triste de la gente que llega a los 65 con 6,000 pesos al mes empacando bolsas. Deja de intentar parecer rico para los demás. Constrúyelo para ti. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana raza. Nos vemos en el próximo video. ¡Ey! ¡Te estoy viendo! Ya ibas a cerrar el video para ir a abrir Instagram y compararte con los que te hacen sentir mal, ¿verdad? Si de verdad quieres saber cómo llegar a esos primeros 2 millones de pesos sin volverte loco en el intento, tengo otro video donde te explico exactamente cómo hacerlo paso a paso. Dale clic ahí ahora mismo y deja de cavar tu propia tumba financiera. A ver ese video. ¡Órale, raza!